¿Qué pasa cuando todo el mundo ve en nuestras palabras algo que nunca quisimos decir? ¿Qué pasa cuando las personas interpretan una situación que solo existe en sus cabezas? En el capítulo Y ella se fue, Ginger escribió un poema que todos interpretan como una confesión de desesperación y de dolor. Pero, ¿y si el verdadero significado fuese mucho más simple? Hoy exploraremos cómo proyectamos nuestras propias emociones en las historias de otros. En el capítulo Y ella se fue, que es el final de la temporada 2, Ginger está muy emocionada debido a un concurso de escritura que está llevando la presecundaria Loki. Durante toda la serie hemos visto cómo Ginger es elogiada por tener grandes capacidades para el arte, sobre todo para la escritura. De hecho, en capítulos anteriores ya habíamos visto que tenía una gran habilidad con las palabras. El concurso se llama Autor Emergente y como dice su nombre, quien lo gane podrá tener la oportunidad de ser publicado. Esto le da mucha ilusión a Ginger, quien realmente desea ganarlo. Las amigas de Ginger intentan darle inspiración para que ella pueda escribir. Sin embargo, ella dice que lo único que necesita es sentarse frente a un escritorio y respirar. Y entonces la inspiración viene por sí sola. Quiero que veas la actitud de Ginger, pues será muy importante más adelante. Si te fijas, prepara mucho su espacio de trabajo, está muy sonriente y está a la expectativa que la inspiración llegue. Ella está segura que está por escribir un gran poema. Ya que no quiero recibir un strike por este video, yo mismo leeré el poema. Dentro del capítulo, el poema es presentado en dos partes. Por lo tanto, para respetar la narrativa, haré lo mismo, presentaré el poema en dos partes diferentes. Sin nada más que decir, empecemos. Decidió caminar sola, aunque otros se preguntaban por qué. Se negaba a mirar al frente y vio hacia arriba, hacia el cielo. No tenía compañía, no necesitaba nada saludable. Solo quería libertad de lo que sentía. Eran cuerdas de marioneta. Soñaba con ser un ave para poder volar lejos. Sentía lástima por el césped que debía quedarse plantado. Deseaba ser una llama que bailara envuelta en un brillo. Sentía celos del vapor que hacía del aire su única casa. Déjame decirte que la riqueza de la poesía recae en que es plurisignificante, es decir, que tiene más de una interpretación, y muchas veces cada uno puede tener una interpretación muy diferente de lo que un poema quiere decir, y cada interpretación es completamente válida. El poema de Ginger es muy ambiguo, pues como todo poema lo es. Sin embargo, si te fijas bien, hay un par de palabras claves. Hay un par de palabras que nos hacen ver que este poema tiene sentimientos muy profundos y que se está tocando un tema muy serio. A grandes rasgos, pareciera que el poema nos está hablando de una persona que quiere ser libre. Sin embargo, aquí podríamos encontrar dos interpretaciones. Una persona que quiere ser emocionalmente libre o una persona que quiere ser libre, desapareciendo. Los medios de comunicación se han encargado de trivializar la depresión, sin embargo es un tema extremadamente serio. Y si te fijas en ese poema, hay un par de pinceladas que nos dan a entender cierto rastro depresivo. Intentemos analizar este poema para ver en qué momentos este marco de pensamiento depresivo aparece. Mira, yo no sé mucho de poesía, sin embargo, por ti intentaré hacer mi mejor esfuerzo para interpretar este poema. Solamente veamos cómo empieza el poema. Decidió caminar sola. Esto sugiere un aislamiento voluntario, una característica muy común en quienes se sienten incomprendidos o emocionalmente abrumados. Esto nos está hablando de una persona que adrede se está aislando de las demás personas. Se negaba a mirar al frente y vio hacia arriba, hacia el cielo. Si te fijas bien, aquí existe una gran carga emocional, pues nos está hablando de una persona que ya no quiere seguir hacia adelante, que probablemente ya no quiere seguir en su vida. Por lo tanto, mira hacia arriba, buscando un consuelo. Soñaba con ser un ave para poder volar lejos. Eso nos habla mucho de la fantasía de liberarse de una situación. Sin embargo, quiero que recuerdes mucho esta frase, pues es de las pocas frases que sí me parecen que este poema está enfocado en una liberación más bien positiva. Probablemente una liberación emocional o una liberación del estilo de vida. Es decir, esa es de las pocas frases dentro del poema que me parece que están bien enfocadas y que creo que resume mucho de lo que Ginger realmente sí quería dar a entender con este poema. Sentía lástima por el césped que debía quedarse plantado. Esta es una metáfora de la inmovilidad emocional o de la sensación de estar atrapado, ya sea de manera emocional o de estar atrapado en nuestra propia vida, incapaces de poder cambiar. Sentía celos del vapor que hacía del aire su única casa. Esto ilustra muy bien la envidia que se puede tener hacia lo intangible, es decir, el deseo de ser algo intangible, de ser algo etéreo, de ser algo que no existe. Vemos entonces que el poema de Ginger tiene una carga emocional muy profunda y muy compleja, pues está muy libre a la interpretación, aunque por las palabras que ha utilizado Ginger es fácil confundirlo con un poema que está hablando de una persona que de manera negativa quiere desaparecer.
Pero quiero que te fijes en la actitud que tiene Ginger a la hora de terminar el poema. Si te fijas, se comporta como una persona que está satisfecha con su trabajo. Y es que precisamente es lo que pasa. Recordemos que Ginger quiere ganar este concurso. Por lo que no es de extrañarse que ha hecho un poema sobre un tema tan profundo como es el deseo de querer desaparecer. Aunque realmente pareciera que Ginger lo tocó de manera inconsciente, pues no termina de entender al inicio por qué las personas se preocupan al leer este poema. Al día siguiente, cuando su maestra empieza a leer este poema, tiene una cara de preocupación, la cual Ginger llega a confundir, pues piensa que no le ha gustado el poema y eso le preocupa. La maestra de Ginger entonces nota que existe una gran carga emocional en este poema. Existen sentimientos que pueden ser muy preocupantes cuando vienen de un adolescente como Ginger. Entonces le termina por recomendar ir al psiquiatra. Estas palabras no solamente choquean a Ginger, sino que la hacen sentir profundamente decepcionada. Recordemos que ella se sentía muy orgullosa de su trabajo. Sin embargo, ahora tiene que pensar cómo un poema te puede hacer ir al psiquiatra. Así como el poema de Ginger es ambiguo, también este capítulo llega a ser muy ambiguo con la forma en la que los personajes tratan a Ginger. Es decir, nos dejan a nosotros la interpretación para poder decidir si está bien la forma en la que los personajes reaccionan ante el poema de Ginger o no lo está. Es la hora del almuerzo y ahora Ginger se muestra bastante apática. Podemos entender que se siente avergonzada por lo que ha sucedido. Se siente avergonzada por tener que ir a terapia debido a su poema. Ella no termina de entender qué es lo que vio la señorita Sorsky en su poema. Las amigas de Ginger le piden que lea su poema, pues están interesadas de saber qué es lo que dice ese poema. Llegamos así a la segunda parte del mismo, el cual se muestra un poco más sombrío que la primera parte que ya habíamos leído. Algunos dicen que ansía mucho, otros que por mucho tiempo, y un día de otoño despertamos para descubrir que ya se fue. Los árboles dicen que fueron testigos, el cielo se niega a hablar, pero alguien que sí lo vio dice que todo salió bien. Ella extendió sus brazos, respiró al amanecer, renunció a todo lo que tenía y luego se fue. Hay que decirlo, la segunda parte del poema es mucho más preocupante que la primera. Es decir, en esta ya existe menos ambigüedad. Es muy difícil poder interpretar este poema como algo positivo, es decir, como una liberación de manera sentimental o de una liberación de manera personal. Ya se torna un poco más sombría. Esta segunda parte de hecho requiere mucha menos interpretación, pues llega a ser menos ambigua y llega a ser mucho más preocupante. Sin embargo, solamente analizaré un par de frases que me parecen que son las más preocupantes del poema y que nos hacen ver que Ginger no está hablando de algo más bien positivo, como una liberación de manera sentimental, sino de una liberación tangible. Por ejemplo, llama mucho la atención la parte que dice, pero alguien que sí lo vio dice que todo salió bien. Lo que nos da a entender que esta liberación es algo tangible, es decir, es algo que se puede percibir, no está siendo una metáfora de algo espiritual o de algo sentimental. Eso es muy preocupante. Es la última parte del poema la que me parece más preocupante, debido a que nos da muy poco espacio para poder interpretar algo, o al menos para interpretar algo positivo. En la última parte dice, ella renunció a todo lo que tenía y luego se fue, lo que nos está hablando claramente de una despedida definitiva. Nos está hablando de una ida hacia un lugar del cual no se pretende regresar. Luego de leer este poema, Ginger se percata que todo el mundo la está viendo, todos han escuchado su poema y todos están sintiendo pena por ella. Todas las personas ahí presentes, incluso sus amigos y los que solo son conocidos, intuyen que Ginger está deprimida. Miranda, que es un personaje antagónico durante toda la serie, parece sentir cierto regocijo al pensar o asumir que Ginger está pasando por depresión. Ginger entonces le explica que aunque su poema fuese acerca de la depresión, no significa que esté hablando de sí misma. Su poema no es más que una obra de la ficción. Me gusta mucho cómo este capítulo demuestra que es muy difícil poder decir si una acción es buena o mala. Es decir, cuando Ginger está en el psiquiatra, queda en nosotros poder decidir si las preguntas que la psiquiatra está haciendo son correctas o si simplemente son exageraciones. Por otro lado, también podemos decidir si Ginger está cometiendo un error al mostrarte tan reacia al hablar de sus propias emociones. Ginger es entonces invitada a una terapia grupal para personas deprimidas, lo que una vez más ofende a Ginger, pues ella expresa no estar deprimida. Pero entonces choca con Courtney. Courtney Griffin es un personaje muy importante dentro de Ginger y es un personaje que también durante toda la serie va a tener una gran evolución. Sin embargo, este es uno de esos capítulos donde se nos demuestra que ella tiene muchas inseguridades. Courtney ha cambiado por completo su cabello rubio y su vestimenta por una completamente oscura. Courtney se ha percatado entonces que Ginger ha llamado mucho la atención de todo el mundo debido a su poema. Por lo tanto, intenta explotar al máximo esta idea de la chica deprimida. Y esto demuestra mucho mi punto, cómo es que las personas piensan que es una persona depresiva. Porque Courtney se caracteriza a sí misma como el arquetipo de la chica gótica.
Courtney se caracteriza como lo que los medios piensan que es una persona deprimida. Pero lo que los medios no ven es que la depresión viene de muchas formas. La depresión se puede ver a través de muchos rostros. Muchas veces hasta un rostro sonriente puede ser un rostro deprimido. Ya en casa, Ginger decide mostrarle el poema a su madre, quien es la única persona que no se escandaliza de este poema. Lois Fowley es un personaje increíble, lleno de mucha sabiduría. Es una de las mejores madres dentro de la animación. Lo que hace que por primera vez dentro del capítulo Ginger escuche un halago hacia su poema. Pues Lois dice que aparte de ser muy bueno, es un poema muy empático. Ginger se muestra incrédula ante estas palabras, pues había pasado todo el capítulo escuchando que su poema era preocupante. Nadie le estaba diciendo si su poema era bueno o malo. Todo el mundo simplemente le decía que era un poema muy preocupante y que sentían pena por ella. Por lo que Ginger había dejado de pensar si su poema realmente era bueno, si realmente estaba bien escrito, que era lo que al inicio le importaba. Lois entonces le explica a Ginger que no hay nada malo en escuchar nuestros propios sentimientos. No importa si estos vienen en forma de poema. No importa si ese poema parece lúgubre y gris. Vivimos en una época en la que nos bombardean con la positividad tóxica. Ya sabes, esa falsa positividad que dice que no existe cabida para sentimientos como la tristeza. Que un programa de hace más de 20 años nos invite a escuchar a nuestros sentimientos, aun cuando esos nos parezcan muy negativos, me parece muy enriquecedor, pues es importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Y solo nos conoceremos cuando seamos capaces de escuchar esa voz profunda dentro de nosotros que nos dice cómo se siente. Lois le da gran apoyo a Ginger, sin embargo le explica que tampoco hay nada malo en ir a terapia, pues no tiene nada de malo hablar de nuestros sentimientos, aun cuando no existe una depresión dentro de nosotros. Esa es una idea que me fascina, pues considero yo que deberíamos de normalizar el ir a terapia, aun cuando no estamos sintiendo nada negativo en el momento. Ir a terapia es igual a ir al dentista, deberíamos de hacerlo de manera regular y no esperar hasta que haya una caries, no esperar hasta que haya una dolencia. Ginger entonces se percató que fueron las otras personas las que tergiversaron sus emociones, pues ella originalmente sí sabía qué estaba haciendo, sí sabía cómo se sentía con respecto al poema. Fue a medida que las personas le fueron dando su propia interpretación que Ginger empezó a sentir confusión. Porque si algo podemos ver de esto es que las personas entendieran que este poema era acerca de la depresión y el deseo de desaparecer, dice más sobre las personas que interpretaron esto que de la propia Ginger. La misma Ginger al final del episodio puede aceptar que realmente sí puso una parte de ella misma dentro de ese poema, pero no lo siente de ninguna manera como algo negativo, pues le ayudó a conocer una parte de sí misma que no conocía. Le dio la oportunidad de conocerse mejor y verse de manera más clara. Y al final puede decir que le gustó lo que vio, porque muchas veces tenemos miedo a ver esa parte muy profunda dentro de nosotros, esa parte que es gris y oscura, pero probablemente si la conocemos mejor, nos vamos a dar cuenta que nos simpatizamos más de lo que pensamos. ¿Recuerdas que te pedí que no olvidaras la parte soñaba con ser un ave para poder volar lejos? Ahora te voy a dar mi interpretación del poema, que creo yo que su poema fue completamente mal interpretado. Creo que Ginger no estaba pensando realmente en la depresión cuando hizo este poema. Creo yo que este poema nos habla sobre una transformación personal, donde la ida simboliza el desprendimiento de las cargas emocionales y la búsqueda de una identidad más auténtica. Creo que Ginger está explorando el significado de dejar ir lo que nos ata, como parte de un proceso de autodescubrimiento. Una muestra muy concreta de que Ginger ha madurado gracias a este poema es que justo al inicio de la siguiente temporada, Ginger está aplicando para una beca en una escuela muy prestigiosa. Lo que nos puede indicar que gracias a este poema, Ginger sabe mejor quién es y qué es lo que quiere. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿De qué crees que estaba hablando el poema de Ginger? ¿Crees que realmente estaba hablando sobre una liberación sentimental? ¿O crees que estaba hablando sobre una depresión dormida en Ginger que ella no quería ver en sí misma? Déjalo en la caja de comentarios. Y si te lo estás preguntando, al final del capítulo, Ginger sí logra ganar ese concurso, aunque ella misma había admitido que ya no le interesaba tanto ganar este concurso, pues había aprendido mucho gracias a este poema. Muchísimas gracias por ver y no olvides darle like y dejarme en los comentarios de qué otra caricatura te gustaría que hablara en estos videos. Recuerda que yo soy Lalo y eso ha sido Nostalgia con Lalo.